Así que, hermanos amados, les voy a invitar a que puedan abrir su Biblia. Nos vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Carta a los Romanos. Vamos a dar lectura al capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Vamos a dar lectura del versículo 18 hasta el versículo 30. No se asusten, no vamos a ir versículo por versículo, solo que necesitamos tener un contexto para que podamos comprender específicamente lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Roma y lo que nos va a decir también la palabra del Señor a nosotros hoy. Romanos capítulo 8, versículos 18 al versículo 30. Si lo han encontrado, les invito a que se pongan en pie y demos lectura a la palabra del Señor de manera reverente, hermanos. A pesar de que no estamos en el lugar de siempre, eso no significa, hermanos, de que la reverencia ante el Señor esté condicionada al lugar que nos encontremos. La reverencia al Señor es porque Él es digno de nuestra adoración, es digno de reverencia en donde quiera que nosotros nos encontremos. Romanos capítulo 8, versículo 18 al versículo 30, dice la palabra del Señor así. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Pueden tomar su asiento. Antes, hermanos, de irnos directamente al sermón, al tener igual hermanos hoy día que no están dentro del contexto de lo que hemos venido realizando, nosotros el día viernes, el día sábado, tuvimos 3 temas, en donde en esos temas estuvimos estudiando el decreto de Dios, estudiamos también la mano providente de Dios, de cómo ejecuta ese decreto que fue realizado en la eternidad, Él lo lleva a cabo en el tiempo, y al mismo tiempo nos vimos confrontados de cómo el Señor nos llama a que el corazón responda depositando su confianza, descansando solamente en Dios y no en cosas, no en personas, entendiendo, amados hermanos, de que el creyente no depende de personas, el creyente no depende de cosas y tampoco depende de circunstancias. El creyente depende completamente del cuidado amoroso, tierno y paternal de nuestro Dios. Es por eso que el Señor Jesús hace esa gran pregunta. ¿Por qué teméis? No debemos temer, no debemos enfrentar incertidumbre, reconociendo, hermanos, de que nuestro buen Dios y nuestro buen Padre es cuidadoso con nosotros. Y ahora, hermanos, la idea de poder irnos a este mensaje no está completamente desligada de lo que hemos venido viendo estos días. Por el contrario, hermanos, lo que hoy día vamos a ver está relacionado con esto, pero no hace solamente mención a los asuntos temporales,
a lo que el creyente enfrenta en la tierra, sino que vamos a conocer, hermanos, cuál es el propósito final en cuanto al creyente con las dificultades, con los diferentes momentos que podemos enfrentar en esta vida. Es por eso, hermanos, de que en este sermón veremos cómo el Señor, hermanos, por medio del apóstol Pablo, nos enseñará, hermanos, que el sufrimiento presente del creyente está dentro del plan soberano. De que el sufrimiento, hermanos, las aflicciones, los padecimientos no se escapan del plan soberano de Dios y que al mismo tiempo en esa aflicción, en esa tribulación, en esos padecimientos, el creyente no está solo, sino que Dios le ha dado su Espíritu Santo para que lo ayude en medio de sus debilidades y pueda enfrentar todo este proceso, todo este transitar en la vida que no se compara con la gloria que está esperando en la eternidad, esa gloria que Dios ha preparado en Cristo para aquellos que le aman, aquellos que han sido llamados según el propósito de nuestro buen Dios, hermanos. Es eso lo que el apóstol Pablo les presenta a los romanos y es eso lo que el Señor en este día también nos presentará a nosotros. Y hermanos, es importante considerar algunos aspectos del contexto en donde el apóstol Pablo presenta esta carta a los romanos, porque la carta a los romanos, hermanos, es el compendio o el tratado más completo que encontramos del Evangelio en todas las Escrituras. Muchos teólogos han llamado la carta a los romanos la carta magna del apóstol Pablo. Es en donde encontramos todo lo que necesitamos saber en cuanto al Evangelio. Nosotros vemos, por ejemplo, el capítulo 1 hasta el capítulo 3, vemos cómo el apóstol Pablo hace, hermanos, una definición tan precisa de la condición del hombre, de la caída del hombre, de la culpabilidad del hombre delante de Dios. Nos vamos al capítulo 4 y capítulo 5 y vemos cómo el apóstol Pablo argumenta de manera tan sólida la justificación por la fe basada únicamente en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Luego vamos al capítulo 6 y capítulo 7 y vemos cómo el apóstol Pablo explica cuál es el resultado de esta justificación y cómo hay una nueva vida en Cristo y al mismo tiempo explica cómo la lucha del creyente es una lucha real, porque a pesar de que el pecado ha sido vencido por Cristo y el Espíritu Santo ha obrado en el corazón del creyente, el pecado sigue siendo real aún en la vida del creyente. El pecado no lo gobierna, el pecado no es su señor, pero el pecado sigue estando presente en la vida aún del creyente. Y ese es el escenario que tenemos antes de llegar al capítulo 8. Y en el capítulo 8, Pablo, hermanos, responde una pregunta profundo del corazón que yo creo que nos hacemos todos los creyentes. Si hemos sido justificados por fe, si el Señor en su gracia nos ha salvado, ¿por qué es que el creyente sigue sufriendo? ¿Por qué el creyente enfrenta momentos en su vida tan difíciles? ¿Por qué serán necesarias las tribulaciones? ¿Por qué el dolor sigue estando ahí si ya hemos sido justificados? Si el Señor ya nos limpió con su sangre, ¿será necesario todo esto? Ahora, si el creyente sigue sufriendo y el creyente sigue enfrentando momentos de padecimientos, ¿estamos seguros en Dios en medio de esas situaciones? ¿Tendrá algún sentido el dolor en nuestra vida? Yo creo que todos nosotros, si somos honestos, nos hemos preguntado, ¿será necesario enfrentar esto? ¿Será necesaria esta aflicción? ¿Será necesaria esta tribulación? Y creo que son preguntas honestas del corazón. El apóstol Pablo no dará por sentado este tema y contestará bajo inspiración divina, hermanos. Y esta carta a los romanos, específicamente en el capítulo 8, no nos va a prometer una vida sin aflicción. Por el contrario, el apóstol Pablo va a prometer y va a asegurar algo mucho más grande, algo mucho más glorioso que simplemente una vida exenta de dolores, exenta de aflicciones. Amados hermanos, sea honesto con usted y yo soy honesto conmigo. Nos encantaría una vida sin ningún tipo de aflicción. Nos encantaría una vida sin problemas, sin dificultades, donde todas las soluciones están al alcance de nuestra mano. Pero vamos a ver cómo la palabra nunca nos enseña eso. Por lo tanto, un evangelio que se predica sin aflicción, sin dolor, es un evangelio antibíblico, porque el mismo Señor del evangelio padeció. Él es el varón de dolores. Él es experimentado en quebrantos. Por lo tanto, sería algo totalmente inconsecuente con las Escrituras pensar esto, hermanos. Lo que el apóstol Pablo promete
bajo inspiración divina, en el versículo 1 del mismo capítulo 8, es algo glorioso. No dice, un creyente que está en Cristo Jesús no tendrá problemas, no sufrirá dolores, no padecerá enfermedades. Él dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Su promesa es mucho más profunda, es mucho más gloriosa. No se remonta solamente al tiempo, a esta situación, se remonta a la vida eterna, hermanos. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Versículo 39 dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y antes de eso menciona muchas tribulaciones por las cuales él puede pasar, pero él tiene una cosa segura. No es el amor de él hacia Dios, sino el amor de Dios hacia él en Cristo Jesús. Y él tiene claro algo, que nada lo podrá separar del amor de Dios. Por lo tanto, hermanos, las promesas que el apóstol Pablo está haciendo aquí no consisten en no enfrentar momentos difíciles en la vida, sino que no hay condenación, el creyente no enfrentará separación con su Señor y al mismo tiempo, hermanos, el apóstol Pablo promete un propósito soberano que nos conducirá de manera infalible, hermanos, no a adquirir éxito en la tierra, no a cumplir todos nuestros planes, sino a la gloria eterna. Ese es el gran propósito, hermanos, que Dios tiene en mente, aun cuando las aflicciones, los momentos que son tristes en nuestra vida, Dios tiene un propósito que no se remonta a este tiempo, sino se remonta a la eternidad. Por eso, hermanos, nuestro pasaje del versículo 18 al 30 se encuentra en el corazón de este capítulo y aborda específicamente esta tensión, hermanos, que es una tensión real en todos nosotros, como un Dios que es soberano y que es bueno, permite que sus hijos sufran. Yo creo que el sufrimiento es algo que todos nosotros en algún momento hemos pensado si será necesario. ¿Acaso Dios no podrá obrar de otra manera? ¿Acaso Dios no pudo salvarnos de otra forma? ¿Será que la única manera que Dios tenía de redimir a su pueblo era mediante el sacrificio de su Hijo? Y la respuesta, hermanos, es sí, no había otra forma. La única manera de que la justicia de Dios quedara satisfecha, la única manera que la ira de Dios se apagara, era que un ser completamente santo y divino se ofreciera en lugar de pecadores como nosotros. Por lo tanto, el sufrimiento no está exento del Hijo de Dios y el sufrimiento no estará exento del pueblo de Dios, hermanos. Ahora, vamos a ver nuestro primer punto. Y el primer punto, hermanos, es el sufrimiento es real, pero no es definitivo. El sufrimiento es real, pero no es definitivo. Vamos al versículo 18. Pues tengo por cierto, eso significa tengo por seguro, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cómo comienza el apóstol Pablo esta afirmación? Comienza diciendo las aflicciones del tiempo presente. El apóstol Pablo, hermanos, una vez más, que ha sido la tónica de este campamento de los estudios, no está negando el dolor, él no está minimizando el dolor, él no está haciendo pensar a los creyentes de que el evangelio se vive sin ningún tipo de interrupción en el camino, que no padeceremos ningún tipo de situaciones difíciles. No, hermanos, porque el apóstol Pablo no va a contradecir las palabras que el mismo Señor Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción. Hermanos amados, nosotros cuando enfrentamos la vida como creyentes, no debemos enfrentarla según nuestro criterio. Una de las cosas que oraba nuestro hermano Richard, y que es muy importante entender, que esto sucedió desde el principio. Adán y Eva fueron seducidos por la serpiente, y esa seducción, hermanos, principalmente fue porque ellos querían ser autónomos, querían vivir la vida a su manera, y aún más, la serpiente le dice que conocerían el bien y el mal. ¿Cómo oraba nuestro hermano? Ellos quisieron redefinir el bien y el mal a su manera, hermanos. Pero Dios ya había definido el bien y el mal. ¿En qué consistía el bien? En obedecer a Dios. ¿Y en qué consistía el mal? En desobedecerlo. Desde el principio, hermanos, el hombre ha intentado redefinir lo que es bueno y lo que es malo. Miramos el bien según nuestros ojos y miramos el mal según nuestro propio entendimiento.
Pero el apóstol Pablo nos va a enseñar que el bien y el mal no se guía según nuestra definición, según lo que Dios define, según su propósito y según lo que Él ha determinado hacer, con el bien o el mal que nuestros ojos pueden ver. Por eso, hermanos, el sufrimiento es real, pero no es definitivo. Por eso no podemos centrar la mirada en el sufrimiento, sino que debemos centrar la mirada en lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha asegurado, porque el sufrimiento es real, pero no es eterno. Y aquí Pablo, hermanos, introduce inmediatamente una comparación para que el creyente no se entristezca y piense que solamente todo es tristeza, todo es dolor, todo es dificultad. Él dice que el versículo 18, acá está. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables ¿con qué? Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol Pablo, hermanos, no dice que el sufrimiento sea pequeño, no dice que el sufrimiento no es real, pero el énfasis del apóstol Pablo no está en el sufrimiento, el énfasis del apóstol Pablo está en esa gloria incomparable que ha de manifestarse en el día postrero. Él no está centrando la mirada de los romanos en decir, el sufrimiento no es real, el sufrimiento es una ilusión. No se preocupen, eso es solamente algo superficial. No, el apóstol Pablo reconoce que el sufrimiento es real. Él no lo está minimizando, pero el énfasis de él es en la gloria incomparable que ha de manifestarse. Que la gloria que espera al pueblo de Dios no se compara, hermanos, en nada con el sufrimiento que un creyente puede enfrentar en esta vida. También el apóstol Pablo lo manifiesta en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17. 2 de Corintios 4, versículo 17. El apóstol Pablo dice esto: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El apóstol Pablo tiene en mente algo muy claro, que las aflicciones, las persecuciones, los momentos difíciles no son para que el creyente quede tirado en el camino, no son para que el creyente se frene, sino para que considere aún de mayor claridad que hay un peso de gloria mucho mayor que ha de manifestarse y que esas aflicciones que parecen que son obstáculos para que el creyente caiga y no avance son instrumentos en las manos de Dios con un propósito mucho más excelso, mucho más grande que el que nosotros podemos imaginar. Hermanos, y más adelante el apóstol dice, la creación misma, hermanos, gime. La creación está gimiendo, hermanos, la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y por qué la creación gime, hermanos? Porque la misma creación ha experimentado los efectos de la caída. Cuando el hombre pecó, su relación con Dios quedó rota. Cuando el hombre pecó, su relación con las otras personas quedó rota. Y cuando el hombre pecó, la relación con la creación también quedó rota. La creación fue sujeta a esclavitud, hermanos. No de manera voluntaria, sino que Dios la sujetó hasta la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, vemos claramente cómo el propósito de Dios en cuanto a este escenario no es algo temporal, no es algo pasajero, sino que hay un propósito que va más allá del tiempo. Así como el decreto de Dios no tiene lugar en el tiempo, tiene lugar en la eternidad, el propósito de Dios con su pueblo se consuma en la eternidad y no, amados hermanos, en este tiempo. Por eso el versículo 24 dice, porque en esperanza fuimos salvos. Fuimos salvos en esperanza, tenemos una esperanza viva que no se radica en esta tierra, amados hermanos. Juan Calvino describió esto referente a este texto. Él dijo, el gemido del creyente no es señal de desesperación, sino de anhelo producido por la esperanza. ¿Qué significa esto, hermanos? Que cuando el creyente gime por causa del dolor que enfrenta, por causa de la dificultad que él está pasando, no es porque él experimenta abandono de Dios. Él gime anhelando que se cumpla lo que Dios ha prometido en su palabra. Él anhela que llegue el día en que esa gloria que Dios prometió se cumpla. Él no gime porque piensa que Dios lo dejó a la deriva. Él gime porque sabe que Dios ha prometido y que Dios es fiel en cumplir cada aspecto de esa promesa. Hermanos, y eso es lo que el apóstol Pablo le está explicando a los hermanos de Roma. El sufrimiento, amados hermanos, no es abandono. Es solamente, hermanos, de que aún esa salvación gloriosa que Dios ha prometido no ha sido consumada por completo.
Pero hermanos, lo que Dios prometió se llevará a cabo en el día que Dios ha determinado. Esa promesa está completamente asegurada en Cristo, aunque todavía no esté plenamente manifestada. Y esto, hermanos, nos lleva a nuestro segundo punto. Versículo 26 y versículo 27. Nuestro segundo punto, hermanos, versículo 26 y versículo 27 dice así: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y este segundo punto, hermanos, es que nuestra debilidad no detiene el propósito de Dios. Nuestra debilidad no detiene el propósito de Dios. ¿Por qué, hermanos? Aquí, si usted se da cuenta, el apóstol Pablo se está acercando al terreno más íntimo del creyente. ¿Cuál es el terreno más íntimo del creyente? Es la oración. No hay algo más íntimo en la vida del creyente que la oración. Y el apóstol Pablo aquí se está acercando, se está introduciendo en ese lugar más íntimo que el creyente puede tener. Y él dice, no sabemos qué pedir como conviene. Está reconociendo que en los momentos de debilidad, en los momentos de tribulación, el creyente puede verse tan superado en esos momentos que no sabe cómo expresar su oración, no sabe cómo comunicarse con Dios, no sabe qué decir, pero eso no frustra, hermanos, el propósito de Dios. Porque cuando enfrentamos debilidad, cuando no sabemos cómo abordar la situación, cuando inclusive en el momento más íntimo no sabemos qué decirle a Dios, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Qué maravilloso, hermanos, que en el momento de la aflicción, en el momento en que nosotros sentimos que no valemos absolutamente nada, que no podemos ni siquiera pronunciar una palabra correctamente, hermanos. Yo creo que ninguno de nosotros podría decir que todas sus oraciones son elaboradas perfectamente. Todos nosotros deberíamos reconocer a una, que muchas veces nos arrodillamos o estamos sentados o estamos de pie y no sabemos ni siquiera cómo iniciar. Muchas veces experimentamos hipocresía a la hora de orar porque parece algo mecanizado. Pero hermanos, a pesar de nuestra torpeza, a pesar de nuestra debilidad, a pesar que no sepamos cómo formular una palabra, el Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos ayuda en nuestra debilidad y Él nos dirige a Dios, Él intercede por nosotros y esas oraciones débiles, esas oraciones inconsistentes llegan al Señor de manera perfecta, porque son guiadas por el Espíritu Santo. Por eso, amados hermanos, la Escritura reconoce nuestra limitación, conoce que el dolor muchas veces paraliza al creyente en situaciones específicas. Mire lo que decía el salmista, Salmo 38:8. Salmo 38:8. Él dice, estoy debilitado y molido en gran manera. ¿Escuchó eso? El salmista cuando ora no intenta, hermanos, persuadir a Dios. No intenta decirle, Señor, cuánto gozo tengo, cuánta alegría tengo. No, él reconoce su realidad. Él dice, estoy debilitado y estoy molido. ¿Ha ocupado alguna vez ese término? Normalmente ocupamos el término molido cuando estamos cansados físicamente. Pero el creyente llega a enfrentar situaciones tan complejas que espiritualmente puede sentirse molido. Y el salmista dice, estoy debilitado, estoy molido y en gran manera gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Él está reconociendo momentos de inmensa debilidad, hermanos. Espiritualmente él está molido, él gime por causa de la conmoción de su corazón. Y amados hermanos, hay momentos donde el dolor supera nuestra capacidad de comprender las cosas. Hay momentos donde el dolor nos supera que ni siquiera sabemos qué decir, no sabemos cómo expresarnos ni siquiera delante de Dios. Pero hermanos míos, el texto no termina con nuestra incapacidad, sino que termina diciendo, el Espíritu mismo intercede por nosotros. Qué glorioso, hermanos, porque el apóstol no se detiene a cuestionar la debilidad de los creyentes de Roma. Él no se detiene simplemente a decirles, no, ustedes tienen que mejorar su oratoria. No es posible que no sean capaces de pronunciar una palabra. No, él no está diciendo eso. Cuando ustedes no pueden, el Espíritu Santo los guía.
Cuando ustedes están muy débiles, el Espíritu Santo los fortalece. Cuando sus bocas no son capaces de formular una palabra, el Espíritu Santo guía a la perfección el clamor del corazón y lo presenta delante de Dios como nos conviene. ¿Y sabe por qué es tan importante esto? Cuando el creyente está conmocionado por una situación en particular que ha vivido, no sabe qué decisión tomar, no sabe cómo pedir. No sabe si lo que va a pedir es correcto. No sabe si su corazón va a ser estimulado por la situación que está viviendo y tiene temor de equivocarse en cuanto a su oración. Hermanos, y el Espíritu Santo no permite que se equivoque. Él redirige ese clamor y Él lo presenta a Dios de acuerdo a lo que el creyente necesita según el propósito eterno de nuestro Dios. Y eso es algo absolutamente maravilloso. Amados hermanos, según este texto, y como lo podemos ver en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, o como lo vemos también en Efesios capítulo 2, versículo 18, para que usted lo pueda leer más adelante. El Espíritu Santo, hermanos, en la vida del creyente no es un mero espectador. No, hermanos, el Espíritu Santo no es un espectador. El Espíritu Santo es un intercesor activo y permanente. Nosotros perdemos de vista de que el Espíritu Santo está en nosotros y que Él nos ayuda en nuestra debilidad. Él levanta nuestra cabeza cuando está sumergida en el momento de la dificultad. Hay momentos muy terribles que el creyente enfrenta, momentos muy dolorosos, hermanos. Y cuando Él no puede hacer absolutamente nada, ni lo más mínimo que es hablar, el Espíritu Santo lo dirige. Por eso, amados hermanos, es importante que nosotros entendamos que cuando nosotros no sabemos cómo orar por la dificultad que estamos experimentando, por dolores, por momentos de tribulación, Dios sigue obrando conforme a su voluntad. Su voluntad nunca se ve entorpecida, hermanos, por nuestra debilidad. Nunca, hermanos. La debilidad del creyente es el momento propicio para que entienda de que siempre ha sido Dios guiándolo, que siempre ha sido Dios dirigiendo su vida. He conversado con muchas personas a lo largo del tiempo como creyente y uno de los patrones que he visto, hermanos, es que las personas cuando llegan a un momento tan bajo en su vida no quieren levantarse, dicen no puedo, de esta no voy a poder salir. Y les echo una pregunta y sabe que el patrón es el mismo y la respuesta es la siguiente: no soy digno, no soy digno. Pero yo les respondo con otra pregunta luego y les he dicho: ¿y cuándo lo hemos sido? ¿Cuándo hemos sido dignos, hermanos? Cuando el creyente se ve tan mal en situaciones específicas, en ese momento, hermanos, es tan necesario reconocer que nunca hemos tenido dignidad. Jamás. El creyente nunca ha estado ante Dios por su dignidad. Y cuando cae, nunca, hermanos, tendrá que pensar que tiene que recuperar su dignidad. Siempre ha sido por gracia, hermanos. Siempre ha sido por gracia. Nada hizo que el Espíritu viniera a nosotros, nada hará que el Espíritu se vaya. Él vino porque quiso venir y Él se quedará porque quiso quedarse. Él vino por su voluntad y nada hará que el Espíritu Santo abandone un creyente. Amados míos, el Espíritu Santo vino en el peor momento de nuestras vidas, ¿o no es así? El Espíritu Santo vino cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mucho menos irá ahora, hermanos. Mucho menos irá ahora. Somos nosotros quienes perdemos de vista esa ayuda divina en los momentos de dificultad. El Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos sostiene. Él lleva nuestras oraciones imperfectas y las presenta delante de Dios según su perfecta voluntad, hermanos. Y ahora, esto nos lleva a nuestro tercer punto, de que a pesar de nuestras debilidades, eso no entorpece el propósito de Dios. ¿Y por qué, hermanos? Porque todas las cosas están bajo el gobierno de Dios. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. El apóstol Pablo, hermanos, aquí no está diciendo de que todas las cosas sean buenas en sí mismas. Él no está diciendo de que todas las cosas por sí solas son buenas, sino que Dios las hace buenas para nuestro bien. Dios hace que cooperen para nuestro bien, pero eso no significa de que todas las cosas sean buenas en sí mismas. Y creo, hermanos, que a pesar de que lo comentamos en el segundo estudio el día de ayer, Génesis capítulo 50, versículo 20, es un gran ejemplo de esto.
No puedo encontrar una ilustración fuera de este texto. En cuanto, hermanos, cómo cosas malas Dios las puede encaminar a bien y finalmente cooperan para el beneficio de su pueblo, hermanos, de una manera que nosotros no podemos imaginar. Ahí está el relato, hermanos, de José. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hermanos, Dios transformó en bien envidia, transformó en bien mentira, hermanos, transformó en bien injusticia. Todas esas cosas que son malas en sí mismas, Dios las encomendó a bien. Por eso, hermanos míos, el creyente no es llamado a redefinir lo que es bueno y lo que es malo. Quien define lo que es bueno y lo que es malo es Dios. Y Dios, hermanos míos, dice de que todas las cosas, sean malas o buenas ante nuestros ojos, Dios las hace cooperar para nuestro bien, para nuestro beneficio. No debemos rehusar, hermanos, a lo que Dios permite en nuestra vida, a lo que Dios ha determinado que pasemos en nuestro transitar como creyentes, porque todas las cosas Dios las usa para nuestro provecho, para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento, hermanos. Y hermanos amados, quiero aquí detenerme un poco, porque el texto dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No quiero dejar esta parte inconclusa. Cuando dice a los que aman a Dios, hermanos, podemos ver en 1 de Juan capítulo 4, versículo 19, que los que aman a Dios son aquellas personas que han sido objetos de su gracia. Solamente aquellos que han sido amados por Él le pueden amar a Él también como respuesta. Eso dice Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esto no es un amor que se desprende de forma autónoma, de forma natural del hombre. No, hermanos. Es un amor que se desprende por causa del amor que ha recibido de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, Él añade inmediatamente, esto es a lo que conforme su propósito son llamados. ¿Quiénes son aquellos que aman a Dios, sino aquellos que han sido llamados conforme el propósito de Dios? Aquellos que han sido amados por Dios desde la eternidad, hermanos. El bien que hemos mencionado, hermanos, no puede ser definido por nosotros, no puede ser definido por nuestras experiencias, sino que el bien debe ser visto al propósito eterno de Dios, hermanos, porque nada queda fuera de ese gobierno, absolutamente nada. Hermanos, el sufrimiento no está fuera del gobierno de Dios. Cuando enfrentamos pérdidas, no está fuera del gobierno de Dios. Cuando enfrentamos debilidad, no está fuera del gobierno de Dios. Cuando enfrentamos oposición, no está fuera del gobierno de Dios. Lo que nosotros debemos aprender a ver, hermanos, son las circunstancias, pero a la luz de la eternidad. Normalmente nosotros tenemos centrada la mirada en las cosas de esta tierra, pero debemos aprender a ver las cosas de esta tierra a la luz de la eternidad. Y confiar, hermanos, en las promesas que Dios ha dado, porque fiel es Dios, hermanos. Si Dios ha prometido, Él cumplirá cada aspecto de las promesas que Él ha hecho, porque el mismo que decretó es el mismo que se encarga de cumplir en el tiempo lo que Él ha determinado hacer. Nada, hermanos, se frustrará, ni un tilde ni una jota de la ley, dijo Jesús, pasará así que todas las cosas sean cumplidas. Hermanos míos, Dios no solamente debe ser honrado, Él es digno de adoración, por causa de su fidelidad, hermanos, porque Él es un ser supremo y soberano. Y ahora, hermanos, pasamos a nuestro cuarto punto de manera rápida. Y veamos, hermanos, cómo el bien supremo, hermanos, de que el apóstol Pablo está hablando. Porque todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan a bien. Ahora, ¿cuáles son estas cosas? Decíamos recién, pueden ser cosas buenas o cosas malas ante nuestros ojos, pero Dios las utiliza con un propósito mucho más excelso que solamente recaiga en este tiempo. Hay un propósito supremo, hermano. Hay un bien supremo, y ese bien supremo lo dice el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, hermanos míos, ¿cuál es el bien supremo del que está hablando el apóstol Pablo? Ser conformados a la imagen de Cristo.
Todo lo que el Señor permite que el creyente enfrente en esta vida es con el propósito final de que su carácter sea conformado a la imagen del Señor Jesucristo, hermanos. No hay nada más excelso, no hay un llamado más alto de que el creyente sea conformado a la imagen de su Hijo Jesucristo. El propósito eterno de Dios, hermanos, no es principalmente nuestra comodidad, no es principalmente que no enfrentemos situaciones en esta vida, no es principalmente que alcancemos a cumplir todos nuestros sueños. No, hermanos. El creyente sí cumplirá planes en su vida, el creyente sí puede tener sueños y puede que Dios se los permita, pero el principal objetivo, amados hermanos, no es que usted y yo cumplamos nuestros sueños. El principal objetivo es que usted y yo seamos conformados a la imagen de Cristo. No tiene sentido absolutamente nada si las cosas que enfrentamos en la vida no van formando nuestro carácter a la imagen de su Hijo Jesucristo. La expectativa más grande de todo creyente es ser cada día más y más como nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo podemos ver en Colosenses capítulo 1, del versículo 15 al versículo 18. Y también, hermanos, en Efesios capítulo 1, versículo 10. Por eso, hermanos míos, Jesús no solamente es el medio de salvación. Normalmente enfatizamos de que Jesús es el sacrificio que Dios necesitaba para satisfacer su justicia, para que su ira fuera aplacada, hermanos. Pero Jesucristo no solamente es el medio, Él es el modelo final, hermanos, de todo creyente. No hay una aspiración mayor, hermanos, que ser como Cristo. Ahora, yo creo que todos nosotros, o la mayor parte de nosotros, hemos trabajado y pertenecemos a un lugar. Y normalmente cuando entramos a una empresa o trabajamos tenemos aspiraciones. Ingresamos quizás en un puesto, pero no queremos toda la vida estar en ese puesto. Queremos ir creciendo, queremos ir surgiendo. Hermanos, en el Señor, la expectativa mayor es ser como Cristo. No es otra. No hay una expectativa mayor para el creyente que ser como Cristo, hermanos. No es tener lugares preeminentes dentro de la iglesia. No es tener el don más visible dentro de la iglesia. No es tener el ministerio más grande de la ciudad o de la región. No, hermanos. El propósito mayor y más sublime es ser conformados a la imagen de Jesucristo, hermanos. Que Cristo sea formado en nosotros. De hecho, ese fue el gran dolor del apóstol Pablo durante todo su ministerio. Y él lo expresa de manera muy clara a la iglesia de Galacia, por los cuales vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Hermanos, ese es el principal objetivo del ministerio, formar a Cristo en las personas. Ese es el principal objetivo de la predicación del Evangelio, de la enseñanza de la Escritura, de que Cristo sea formado en cada creyente. Por eso Cristo no solamente es el medio, Cristo es el modelo final, hermanos. Es el resultado al que todo creyente debe aspirar. Por eso, hermanos, Dios está formando a su pueblo a la imagen de su Hijo, como lo dice Hebreos capítulo 5, versículo 8, en obediencia. Como dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, en humildad. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2, en una gloria futura, hermanos. Es el propósito principal de Dios, que los hijos de Él sean conformados a la imagen gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos amados, cada circunstancia, sea agradable o sea dolorosa, es utilizada soberanamente por Dios con ese propósito. No sé si a ustedes alguna vez lo vieron de esa manera, pero cuando usted sufre, hermanos, cuando está enfrentando un momento lamentable, alce la mirada al cielo y dígale al Señor: no entiendo lo que está pasando, pero algo he aprendido, que está formando a Cristo en mí. Y el saber, hermanos, que eso es lo que Dios está haciendo, está llevando a cabo, lo llevará a usted a enfrentar la dificultad de una manera muy diferente. Cuando el creyente aprende a alzar su mirada al cielo, hermanos, la vida cambia absolutamente. Los obstáculos ya no son barreras que me impiden avanzar. Los obstáculos son pruebas gloriosas que Dios permite para que seamos conformados cada día más a la imagen gloriosa de nuestro Señor Jesús. Por eso, hermanos míos, cuando Santiago dice en el primer capítulo: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Qué contraste más grande. Tened por sumo gozo conectado con pruebas. Las pruebas no son señal de gozo nunca. Nadie dice: qué gozoso estoy siendo probado.
Qué gozoso, estoy atribulado, hermano. ¿Cómo está? Feliz. ¿Por qué? Porque estoy procesando, estoy siendo procesado. No, hermanos. Nadie responde de esa manera. Pero solo una persona que ha entendido cuál es el propósito, cuál es el fin de las pruebas, cuál es el propósito de la tribulación, cuál es el propósito de la persecución, cuál es el propósito de las tristezas que enfrentamos en esta vida, que es ser conformados a la imagen de Jesucristo. Le aseguro, hermanos, que su mente tomará y tornará de una manera completamente diferente. Por eso reitero, cada circunstancia, hermanos, sea agradable o sea dolorosa, es utilizada por Dios de manera soberana para formar a Jesucristo en nuestra vida. Hay una gran equivocación en la mayoría de los creyentes que pensamos de que Dios nos salvó solamente para llevarnos al cielo. El apóstol Pablo dice en Efesios 1 de que el motivo de nuestra predestinación es para hacernos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito. Y Jesucristo es el santo de Dios. Hermanos amados, de repente nosotros perdemos de vista lo que los demonios tenían muy claro. Si usted lee el Nuevo Testamento, los Evangelios, cuando los demonios veían a Jesús, ellos decían, sabemos quién eres. Eres Jesús, el santo de Dios. Y nosotros, hermanos, deberíamos tener muy claro eso, de que fuimos llamados para ser conformados a la imagen de aquel que es santo, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y no deberíamos, hermanos, alarmarnos o decaernos al punto de la desesperación cuando enfrentamos momentos de dificultad. ¿Por qué, hermanos? Porque cada proceso de nuestra vida Dios lo está utilizando para nuestro bien, para nuestro provecho. Es como cuando usted le da alimento a su hijo y usted le da verduras en el plato. Su hijo lo mira no con mucho antojo. Pero usted, ¿qué le dice a su hijo? Sea honesto, ¿qué le dice? Es para tu bien, hijo. Esto te hace bien. Esto te va a alimentar. Qué fácil decirlo cuando nosotros se lo decimos a otros, ¿cierto? Qué sencillo es decirle cuando alguien está siendo atribulado, confía en Dios, espera en Él, porque Él hará. Pero cuando lo enfrentamos nosotros y cuando Dios por su palabra lo dice, esa situación Dios la está encaminando a bien. Dios la está redirigiendo para que sea conformado Cristo en nuestras vidas. Eso es glorioso, hermanos. Eso es totalmente glorioso, porque Dios no está obrando simplemente para que alcancemos cosas en esta vida, hermanos. Por eso los bienes del hombre no van a, hermanos, identificarlo a él con su vida. No, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. En absoluto, hermanos. La vida del hombre consiste en lo que Cristo ha hecho en su vida. De otra manera, la vida del hombre no tiene valor, hermanos. Por eso el último punto, que es el punto 5, vemos en el versículo 30, cómo este propósito, hermanos, con el que Dios hace todas las cosas, es un propósito fiel. Es un propósito completamente seguro, de principio a fin. Y aquí es donde Pablo culmina con la llamada cadena dorada, hermanos, de la redención, donde dice, y a los que antes predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Se da cuenta? Aquí dice predestinó, llamó, justificó y glorificó. Eso significa, hermanos, que de principio a fin, todo depende de Dios. Todo recae en Dios. Y si se da cuenta de un detalle, la glorificación, hermanos, que es lo final que aparece en esta cadena dorada, aparece también en pasado. Aparece como que ya fue realizado por Dios. ¿Y por qué, hermanos, es tan importante no perder de vista que todo lo que aparece aquí aparece en tiempo pasado? Porque, hermanos, el final es tan seguro como el principio. ¿Escuchó eso, hermanos? Normalmente nosotros pensamos que el futuro es incierto, pero el futuro para el creyente no es incierto, hermanos. Porque así como el principio, hermanos, es seguro, el final es tan seguro como el inicio. Hermanos, y es ahí donde cada creyente descansa, hermanos. Ahí es donde se encuentra el descanso de cada creyente. No en la ausencia de aflicción, no en su fortaleza, no en su capacidad, hermanos, de resignación. Ayer conversaba con algunos hermanos y lamentablemente muchas personas, y esto tiene, hermanos, origen en la Iglesia Católica Romana, donde las personas asumen momentos muy difíciles, momentos de profunda tristeza, con una palabra llamada resignación. Se resignan, pero no porque están confiando, hermanos, en el propósito eterno de Dios, sino porque humanamente en sus fuerzas están sintiendo en su corazón que ya no pueden hacer nada.
Entonces no tiene sentido llorar, no tiene sentido pasar por un proceso de luto. Hermanos, cuando el rey David, su hijo estaba gravemente enfermo después de haber pecado con Betsabé, él hizo ayuno, él estaba de luto, pero se da cuenta de algo, él hizo luto antes, no después. Mientras el hijo todavía vivía, David hizo luto. Y después los hombres no entendían porque cuando él escuchó que su hijo había muerto, él se paró y se quitó el luto. Pero no porque se había resignado, porque él sabía de que Dios había llevado a cabo su plan, hermanos, su propósito. Ahora, esto es sencillo de comprender para nada, hermanos, pero la palabra nos afirma que todo lo que Dios hace es con un propósito mayor de lo que nosotros podemos pensar. Nosotros tenemos puesta la mirada en las cosas de la tierra, hermanos, pero Dios tiene un propósito tan sublime, hermanos, tan distinto al que nosotros pensamos. Dios no está pensando en bendecirnos económicamente. Dios no está pensando en que tengamos una vida exenta de problemas. Dios está pensando en transformar nuestro cuerpo en un cuerpo incorruptible, hermanos, que podamos vivir lejos del pecado para siempre, de que el gozo, hermanos, sea una realidad, de que todas nuestras lágrimas sean enjugadas, hermanos. Nosotros pensando en no tener problemas en esta vida y Dios pensando en darnos un cuerpo glorificado, hermanos. Nosotros pensando en no enfrentar dificultades, no tener problemas, y Dios está pensando, hermanos, en conformarnos a la imagen de su Hijo. Qué extraordinario es Dios. Qué maravillosos son sus planes. Gracias al Señor, hermanos, de que sus pensamientos no son los nuestros y que sus caminos no son nuestros caminos. Por eso, hermanos, la confianza y el descanso del creyente no está en la ausencia de aflicción, no está en su capacidad de enfrentar los problemas, no está en la resignación que él pueda tener, sino en la fidelidad de que Dios cumplirá su obra completa. Dios, hermanos míos, cumplirá su obra completa. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, levantará a cada creyente, hermanos. Levantará a cada creyente. Aunque esta tierra, hermanos, se consuma por completo este cuerpo, algún día, como un día escuché a un predicador, por más que cuidemos nuestro cuerpo, por más que nos afanemos por nuestro cuerpo, algún día nuestro cuerpo será un festín para los gusanos. Pero ese mismo cuerpo que será un festín para los gusanos, un día escuchará la voz de su Señor. Y ese cuerpo que fue destruido, que fue una vez más corrompido en la tierra, se levantará incorruptible, hermanos. Lo mortal se vestirá de inmortalidad y lo corruptible de incorruptible. Hermanos, nuestra mente debe salir de este escenario y debe alzarse hacia los cielos, hacia el propósito eterno de Dios y no buscar lo que los hombres buscan, no anhelar lo que los hombres anhelan, porque lo que el hombre busca se corrompe con el tiempo. Lo que el hombre busca algún día es y otro día no lo es. Pero lo que Dios, hermanos, ha prometido para su pueblo no tiene fin. No se termina. Usted se esfuerza por poner rejas en su casa. ¿Usted cuántas veces ha sido víctima quizás de algún robo, algún asalto? Escuchábamos y sé que más de alguno ha sido víctima. Por más que intenta protegerse, los delincuentes llegan y aparecen igual. Por más que uno le pone reja a las casas y le pone seguridad, hermanos. Pero el Señor dice que no pongas tu corazón en esta tierra, porque aquí los ladrones hurtan. Aquí las cosas se corrompen, pero pon tu corazón en el cielo, donde no hay ladrones que hurten, donde no el óxido no corrompe, hermano. Ahí no tendrá que poner rejas en su casa, no tendrá que guardar su dinero en bancos para que no se lo roben. Hermanos, ahí todo estará completamente asegurado. Yo creo que el gran problema, hermanos, es que no sabemos lo que es una vida sin pecado. No sabemos lo que es una vida con perfecto gozo. No sabemos lo que es una vida sin lágrimas, sin dolor. No sabemos, hermanos. Es por eso que no anhelamos tanto la eternidad. Es por eso que nuestros ojos están tan pegados en esta vida y no miramos las gloriosas promesas de nuestro Dios. Es porque no sabemos lo que es eso. Pero que Dios, hermanos, abra los ojos de nuestra alma para que contemplemos las maravillas de su ley. Para que nuestros ojos se salgan, se desarraiguen de esta vida y podamos mirar las cosas eternas, hermanos. Es por eso, hermanos, que como conclusión, Romanos 8 no promete un camino sin dolor, pero sí una certeza gloriosa, que ninguna circunstancia, hermanos, es inútil. Ninguna lágrima, escuche bien, será en vano. Ninguna. Él enjugará cada lágrima.
Y la palabra enjugar no significa solo secar, porque secar implica que inclusive usted puede ser un poco bruto. Usted seca y le puede hasta raspillar fuerte a la persona. La palabra, hermanos, enjugar involucra delicadeza. Eso dice que con delicadeza Él enjugará, Él quitará cada lágrima. Y no solamente la quitará, Él la convertirá en gozo. Él la convertirá en alegría, hermanos. Por eso nuestro corazón debe ser ministrado por la palabra para que miremos el cielo con esperanza, hermanos. Por eso el apóstol le dice a la iglesia de Tesalónica que nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Aunque enfrentemos la muerte, la partida de un ser querido, hermanos, la separación siempre trae dolor. La separación siempre trae angustia al corazón, pero nosotros sabemos que aquellos que han muerto en Cristo un día oirán a aquel que tiene voz de mando, aquel que hablará con voz de trompeta, con voz de arcángel, hermanos. No podemos vivir la vida sin esperanza, hermanos. No podemos vivir la vida sin esperanza, porque ninguna circunstancia es inútil, ninguna lágrima será en vano, ningún sufrimiento está fuera del gobierno de Dios, ninguno. Absolutamente ninguno. Hermanos, el creyente no camina sin rumbo. ¿Escuchó eso, hermanos? El creyente no está a la deriva. El futuro del creyente no es incierto, por el contrario, el creyente camina con un rumbo que es fijo y que es claro. ¿Cuál es ese camino? Hacia la gloria de Dios. ¿Ha pensado en eso? Que cada paso que usted da está cada vez más cerca de la gloria de Dios. Mientras más aflicciones puedan pasar. Un día alguien me preguntó, ¿cuántas pruebas tendrá que pasar el creyente antes de llegar al cielo? El apóstol Pablo responde que es necesario que por medio de muchas tribulaciones lleguemos al reino de Dios. Alguien se preguntará, con la prueba que Dios hizo a Abraham, ¿ya nunca más va a ser probado? No, hermanos. Dios lo procesó hasta el último suspiro que dio en esta vida, porque era necesario, aún en el padre Abraham, formar a Cristo en su vida. Ninguno de nosotros aún está perfecto. Solamente el día que seamos glorificados seremos semejantes a nuestro Señor. Antes de eso no. Por eso, hermanos, el versículo 31 dice lo siguiente: si Dios es por nosotros, ¿quién? Quizás perdón por lo que voy a decir la palabra, pero veo al apóstol Pablo quizás sacando pecho y diciendo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién será el que nos haga frente? ¿Será acaso lo que está diciendo aquí? Cuando dice en el versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y yo imagino al apóstol Pablo ya cansado con la mano de escribir tantas cosas y dice, ni ninguna otra cosa creada, para que no se me escape ninguna, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Hermano, padecí la muerte de algún ser querido. Estoy enfrentando dificultades, estoy enfrentando momentos difíciles. No, hermanos, eso no significa que Dios ha abandonado a su pueblo. Eso significa que Dios está obrando y formando el carácter de Cristo en la vida de su pueblo. Nos está preparando para la gloria, hermanos. Nos está preparando para la gloria. La iglesia es la novia del Cordero y la novia debe entrar en condiciones a la boda. Él está preparando, está ataviando a su amada para el encuentro glorioso con su amado. Por eso, hermanos, alcemos la mirada al cielo y reconozcamos que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Les invito, hermano, a ponerse de pie. Pongámonos de pie. Creo, hermanos, sin duda, de que hoy el Señor nos ha llamado de manera fuerte y clara, hermanos, a abrazar con todo nuestro corazón esta verdad. Y al abrazar, hermanos, esta verdad, es para que nosotros podamos vivir esta vida presente, que incluye dolores, sufrimientos que son reales, a la luz, hermanos, de la gloria eterna que el apóstol Pablo está hablando en este texto.
donde toda lágrima será enjugada, toda tristeza será convertida en alegría. Todas aquellas cosas, hermanos, que batallan contra el alma ya no estarán, porque serán derribadas por el Señor. Ya no habrá ansiedad, hermanos, que fue el motivo de nuestros estudios. Ya no habrá afán, ya no habrán ídolos en el corazón, porque el pecado va a ser erradicado completamente y para siempre, de manera definitiva de nuestras vidas. Solamente adoraremos al Cordero por los siglos de los siglos, porque Él será todo en todos, hermanos. Eso es lo que el apóstol Pablo está hablando. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros alcemos una vez más nuestra mirada al cielo, y no necesitamos esperar hasta aquel día para comenzar a disfrutar esta verdad, hermanos, porque el versículo 15 dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Tenemos un Padre al que nosotros podemos clamar. Podemos, hermanos, y debemos comenzar a disfrutar aquí y ahora, porque como el apóstol Pablo dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24, fiel es el que os llama, el cual también hará. Dios es fiel, porque llamó, y Dios es fiel, y también lo hará. Oremos, hermanos. Padre bueno, en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, damos gracias por este glorioso tiempo que nos has permitido. Un tiempo, Señor, que estaba en su corazón sin lugar a dudas, Señor. Hemos, Señor, sido instruidos, hemos sido beneficiados con tu palabra. Hemos sido también exhortados a través de diferentes conversaciones, Señor, que usted nos ha permitido en este campamento. Y todo lo que hemos vivido, Señor, ha sido para nuestro beneficio. Siempre, Señor, tu propósito ha sido conformar nuestra vida a la imagen de Cristo. Perdónanos, Señor, si nuestras expectativas no se han ajustado, Señor, a tu propósito. Quizás hemos anhelado otras cosas. Quizás, Señor, lo que nos quita el sueño son otras cosas, Dios mío. Hacia dónde van nuestros pasos, Señor, no es lo que tu palabra nos enseña. Pero hoy queremos reconocer delante de ti nuestro pecado. Perdónanos, Señor, por estar anclados en esta vida. Perdónanos por no mirar continuamente al cielo, como el salmista decía, alzaré mis ojos hacia el monte. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Él tenía muy claro, Señor, que sus adversarios eran muchos, pero su Dios era real, era fuerte y poderoso. Era su roca firme, el que hacía que sus pies no resbalaran, Señor. Y así también es en la vida nuestra. Tu pueblo, Señor, tu iglesia, tú la sostienes, y tú eres el que promete que ni el Hades prevalecerá contra tu iglesia. Oh Señor, te adoramos en este tiempo de culto, Señor, y rogamos que tu Santo Espíritu aplique eficazmente esta palabra en nuestro corazón, y que sigamos, Señor, conmemorando que te has levantado de entre los muertos, y ese es el gozo y la alegría de tu pueblo en este día del Señor. Oh Señor, te damos gracias en el nombre precioso de Cristo. Amén y amén.